Bueno, allá los esperamos, por favor. Bueno, muy bien. Ya está prendido. Vamos a iniciar entonces con nuestra conferencia. ¿Ok? Humberto Díaz nos acompaña con el siguiente tema en los próximos minutos. El gerenciamiento de alto impacto inspirado en los principios de las organizaciones exponenciales. Hugo Díaz, ingeniero electrónico, MBA de INALDE, padre de IS en España y con varios programas académicos en innovación, transformación digital en el IS y el MIT, profesor de estrategia de transformación digital del INALDE Business School, director de EDIME, Escuela de Negocios de INALDE para la Gerencia Media, consultor en modelos de negocio digitales para empresas de Latinoamérica, fundador y socio de empresas digitales como Datu. Vamos a aprovechar entonces, por favor, la presencia de Humberto Díaz y el gerenciamiento de alto impacto inspirado en los principios de las organizaciones exponenciales. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. La idea que tengo para que nos ayude a reflexionar sobre varios temas, sobre todo el mundo de hoy y en el escenario donde ustedes se encuentran y gran parte de lo que con seguridad quieren hacer acá, es ir enfocando nuevas estrategias, ideas, pues para hacer mejor la manera como hemos trabajado durante muchos años o durante mucho tiempo. Y pues gran parte de mi objetivo en esta presentación es traer lo que la Academia Mundial, he tenido la oportunidad durante 4 o 5 años estudiar temas a fondo de innovación, transformación digital y lo que son modelos digitales. Y pues la idea es traer de una manera resumida, porque obviamente aquí hay por cada tema muchas cosas que estudiar, muchas cosas que analizar, pero pues el objetivo es que haga sentido con todo lo que ustedes han venido trabajando en este día. Lo primero es, quiero traer una frase que no la aprendí en el mundo del boxeo, se la aprendí a un consultor mundial llamado McKinsey, no sé si lo hayan escuchado, pero es una frase de Mike Tyson, que puede hacer sentido en esta época, sobre todo cuando hemos estado en situaciones complejas, difíciles, y es, todos tienen un plan hasta que reciben una primera trompada, ¿no? Y quizás hoy nos podemos sentir así, ¿no? La mayoría de nosotros hemos estado en una situación difícil, todavía el mundo está en una situación difícil, pero gran parte de los temas que hoy nos cobijan en el entorno que vivimos es que esto va a ser más frecuente, ¿no? Y no es una posición pesimista, es una posición real de lo que pasa en el entorno, es más incierto, eso ustedes lo saben, lo han vivido, y hay varios factores que con seguridad influyen más o menos en esa incertidumbre del entorno que terminan dándonos más trompadas. Por lo tanto, tenemos que ir entendiendo esas situaciones, cambiar algunas maneras de pensar, de ver el mundo, de hacer las cosas y ver cómo podemos levantar muchas situaciones teniendo en cuenta que hay unos principios de unas empresas gigantes que les ha funcionado y que han aprovechado de la mejor manera estos modelos digitales para un crecimiento real, sostenible, es decir, lo que hoy en día se puede conocer como empresas exponenciales. Sin embargo, no quiero traer ilusiones, conozco muy bien el entorno colombiano, sé bastante bien el sufrimiento que tenemos muchas empresas, pero también la capacidad que tenemos como trabajadores, como seres sociales, y tenemos unas connotaciones bien interesantes que nos permite pensar y utilizarlas para tener esa ilusión de futuro y tener momentos de despegue, que es lo que efectivamente todos necesitamos, porque en el fondo todos queremos empresas sostenibles, unidades de negocio sostenibles y que nuestro trabajo se pueda mantener durante mucho tiempo y claramente tener oportunidades para crecer desde el punto de vista profesional. Y algunas ideas que traigo acá son ideas de distintas escuelas de negocio del mundo. He tenido la oportunidad de estudiar en algunas de ellas y pues voy a traerlos acá para que nos haga sentido, pero obviamente dentro de un entorno como es el nuestro, el colombiano. 85% de empresas en Colombia son pequeñas empresas, microempresas, y eso es distinto a Silicon Valley. No voy a traer las ilusiones de Silicon Valley, sino vamos a aterrizarlas aquí a un entorno colombiano,
y que nos puedan hacer sentido para hacer las cosas de una manera distinta. Porque el fondo del tema, bueno, no se preocupen, no me he equivocado de presentación, ¿no? O sea, esto es parte de, para dejar algunas ideas iniciales, porque claro, recibimos, nos dan duro, ¿no? El entorno nos ha dado muy duro, ¿y qué tenemos que hacer? Perdón, esto no, esto, ¿no? Levantarnos, ¿no? Levantarnos, pensar distinto, pensar positivo, y eso es lo que vamos a intentar pues trabajar con unas lógicas, unas variables que con seguridad podemos aplicar en cada una de nuestras empresas y que nos puede ayudar a levantarnos y bueno, y recuperar gran parte de lo que hemos perdido con temas como aprendizajes y bueno, ya vamos a ver algunos temas. Ya nos ponemos un poco más serios, perdón que acá me está molestando. Cuando hablamos de algunas trompadas, y esto es un tema de escenario, de contexto, es importante reflexionar sobre muchos factores que están cambiando en ese entorno. Esto es lo que las escuelas de negocio resumen. Miren, a todos nosotros nos va a seguir afectando varios factores. ¿Cuáles de esos se ven y se van a ver de manera más frecuente? Pues claramente el medio ambiente. Yo creo que esto no genera duda para ninguno, no se necesita ser científico para entender eso. La geopolítica, lo estamos viendo. Miremos muchos países cómo están cambiando, se están transformando y eso es una cosa fuerte que nos puede estar afectando. La globalización, vuelvo acá. La globalización, temas de macroeconomía, temas de mercado, temas de aptitudes de personal, talento, temas orientados a la regulación, seguro están cambiando muchos factores normativos del mundo. Y eso ustedes lo han estudiado hoy. Temas tecnológicos, yo voy a meterme mucho acá, porque cuando se habla de organizaciones exponenciales, esto tiene mucho que ver, porque quizás es de las pocas industrias que crece realmente de forma exponencial, ya lo vemos. Y también vamos a ver factores socioeconómicos que nos pueden estar afectando en ese entorno. Entonces, esas trompadas que podemos recibir y que nos pueden tumbar, o por lo menos nos convierten en momentos y modelos inestables, o modelos inciertos, pueden estar enfocados en estos 9 factores que según los expertos son los que pueden determinar los cambios de lo que va a suceder en el mundo. Entonces, esta gráfica es muy importante porque nos metemos ya de una manera más seria a lo que puede significar la exponencialidad. Y esto es bien importante, se entiende esta introducción y podemos acoplar de mejor forma lo que vamos a ver y lo que les voy a contar pues, en esta conferencia. Todas las empresas del mundo, de manera resumida o como modelo por lo menos, tienen este comportamiento. Entonces, arrancan descubriendo algo, creando algo. Todas sus empresas donde trabajan alguna vez arrancaron por acá. ¿Qué descubro? ¿Qué hago? ¿Qué idea nueva empiezo a modelar, a sacar adelante? Todas nuestras empresas empiezan así. Luego tienen un momento que crecen, se aceleran. Por eso se puede llamar aceleración o crecimiento. Y finalmente se estabilizan en un modelo, que podemos llamar un modelo de negocio, que hoy en día con seguridad la mayoría de ustedes tiene. Y durante muchos años lo que hacen es ejecutar este modelo, que alguna vez descubrieron y que alguna vez aceleraron. ¿Les suena esto que es así? Tiene lógica, ¿cierto? Es decir, no estamos haciendo nada diferente al comportamiento normal de cualquier empresa. ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de nuestras empresas, cuidado, ¿no? La mayoría de nuestras empresas está acá. Está acá. Es decir, está en un modelo estable, la mayoría. Hay unas que si están en emprendimientos nuevos, está por acá, pero la mayoría está acá. Está acá. Y entonces, ¿qué nos han enseñado para ser efectivos acá? Seguramente nos han enseñado temas de ejecución, temas de productividad, temas de eficiencia, temas de calidad, temas de cómo lo hago mejor. Y aquí se mueven muchas de las competencias, habilidades y capacidades que hemos aprendido durante muchos años, pero todas están orientadas a ser mejor acá. Y eso es lo que hemos estudiado durante muchos años en la universidad. Si no recuerden lo que era perder una materia, ¿qué les decían sus padres? Se acaba el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo así que perdió una materia? Claro, algunos me miran, no, yo perdí muchas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando perdíamos una materia? Eso era terrible, ¿no? Eso era, como si se acabara el mundo, ¿no? Entonces, esos son factores que nos llevaban
efectivamente a cómo necesitábamos ser más eficientes en ese mundo laboral que en algún momento íbamos a desempeñar. Eran habilidades necesarias para el momento, pero hoy las cosas son distintas. Y si queremos pensar de una manera exponencial, creciente, lo que hemos aprendido acá no es suficiente. Eso es un primer punto que debemos tener muy presentes. Y adicionalmente, voy a quitarme este poll. Adicionalmente, perdón, me vuelvo para que me entiendan esta gráfica. Esto es un estudio que nos dice el tiempo de vida promedio de una empresa. Y esto es antes del COVID. Estos son estudios previos a la pandemia, por lo tanto la pandemia lo que hace es acrecentar eso. Entonces, ¿qué es lo que dice estos datos analizando muchas empresas a nivel mundial? Y lo que dice es, por allá en los años 60, 70, una empresa en C, recuerden las etapas A, B y C, financiamiento, aceleración y, activación, muchas gracias, aceleración, afianzamiento, o lo que se llama descubrimiento, creando una nueva idea, creciendo y luego ejecutando. Las empresas en C, o sea, en ejecución, hace 60 años, o más o menos en los años 60, podían durar en C, esto es un promedio empresarial, 67 años. Es decir, ¿qué quiere decir eso? O un poco más de 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que podían estar haciendo mejor lo que sabían hacer y era suficiente para sobrevivir. Hace unos 50, 60 años. Esto empezó a descender y hoy en día, las empresas tienen una probabilidad de supervivencia mucho menor a lo que se tenía en esa época, porque los datos dicen que por mucho tiene una probabilidad de 10, 12 años en esa etapa que llamamos estabilización, afianzamiento o ejecución. Antes del COVID. ¿Qué quiere decir hoy en día? Que si seguimos ahí haciendo lo que hemos hecho durante muchos años, la probabilidad de supervivencia es mínima. Y ahora les voy a traer un estudio que hicimos en Colombia. Tuve la oportunidad de participar con una empresa que fundamos con unos socios de inteligencia artificial y calculamos con Impulsa la probabilidad de supervivencia de las empresas en Colombia. Y ese estudio se hizo 2 meses antes del COVID. O sea, fue en diciembre del 2019, los resultados se entregaron en enero del 2019. Esto fue con apoyo de Impulsa, este estudio es público y se puede revisar. ¿Y qué dice un poco el estudio? El estudio dice, aunque realmente el estudio también cita otro estudio que se hizo por Confecámaras en el año 2017, ya les traigo el nuevo estudio, pero lo que decía, miren la probabilidad de supervivencia de varios países de las empresas. Por ejemplo, en Bélgica, en el año 2017 se hizo este estudio, ya les cuento el que hicimos con Impulsa, pero básicamente lo que dice es cuál es la probabilidad de que una empresa en ese momento siguiera sobreviviendo un año. En Bélgica era un 90%, 3 años un casi 100% y un 5 años casi un 85%. Pero miremos Colombia. Colombia, un año, una empresa tiene la probabilidad de sobrevivir menos del 80%, 3 años menos del 60%, 5 años casi el 50%. ¿Qué quiere decir este estudio? Que las empresas en Colombia tienen la probabilidad de sobrevivir solamente una de 2, después de los 5 años. Ese fue el estudio de Confecámaras. Y ese estudio fue actualizado, ahí sí por nosotros, con apoyo de Impulsa. Ahí está. Estos son mecanismos de inteligencia artificial, es un modelo o un algoritmo llamado Survival Analytics. Son algoritmos de supervivencia porque sirve para calcular incluso la supervivencia de un ser humano, pero aquí se utilizaron para las empresas. ¿Y cuál fue la conclusión? Algo muy parecido. Mire. Las empresas en Colombia tienen una probabilidad de sobrevivir a los 5 años en el 54%. Entonces fíjense que convergen con las mismas situaciones que estábamos viendo. Son difíciles las probabilidades de sobrevivir durante un tiempo, sobre todo cuando nos quedamos en esa etapa de afianzamiento, que afianzar es hacer lo que hemos hecho durante muchos años, ¿vale? Mejor
o más óptimo, pero en el fondo es hacer lo mismo. Y eso es algo que nos tiene que despertar cierta curiosidad, porque como seres humanos tenemos que ver las cosas de manera distinta, y ya les voy a decir cómo, de una manera muy resumida, porque obviamente uno se podría meter aquí en la profundidad, la reflexión y traer muchas variables, pero como les dije, lo voy a intentar traer de manera resumida. Entonces, esto es una estadística bien interesante que nos preocupa. Y recuerden que estos datos, aquí en Colombia se analizaron en el último estudio más de 6 millones de empresas, no es que sean las que existan en Colombia, sino como son datos, entonces se utilizan las empresas que han existido durante muchos años antes, se analiza con algoritmos de inteligencia artificial y con eso se hace este pronóstico que les acabo de mostrar. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto que voy a simular acá lo voy a traer como ejemplo de una empresa tradicional, es decir, una empresa en C, es decir, una empresa afianzada, madura, con su modelo ejecutándose, es decir, en C. Y voy a traerlo con una industria muy reconocida en algún momento. Yo creo que ninguno de nosotros vivió la época en donde el hielo se entregaba, producto del trabajo de muchas personas que cortaban allá en los glaciares y entregaban hielo en las casas. Esa era la manera como se entregaba el hielo. Incluso las casas estaban preparadas con unas bodegas para que llegara el hielo y se guardaban y se almacenaban así. Por ejemplo, en Chicago todavía hay muchas casas que operan con esas bodegas, pero no porque las utilicen como bodega, pero era el diseño del momento. Entonces, esto es una empresa tradicional, cualquiera de nosotros, afianzada, madura, que está feliz haciendo lo que ha hecho durante muchos años, cortando hielo y entregándole su producto a sus clientes, ¿no? Pero siempre con esas trompadas que les decía desde un principio, hoy en día es muy normal que empiecen a aparecer emprendedores. Ustedes hoy han conocido varios, escucharon varios con esas mentalidades de emprendimiento. Y claro, aparece una nueva tecnología, ¿no? ¿Cuál era? No me está funcionando bien esto, pero mejor hacia acá. Ah, hacia el computador, claro. Ah, perdón. Una nueva tecnología que es esta, ¿no? La nevera. Pero la nevera empezó a funcionar y cambió la industria anterior de una vez. Eso no es así, ¿no? Generalmente las nuevas empresas que hacen las cosas de manera distinta empiezan a probar y empiezan a crecer de manera exponencial. ¿Cómo lo hacen? Generalmente creen en un nicho. Entonces empiezan a hacer un nicho y empiezan a crecer ahí, a experimentar ahí, a aprender ahí y empiezan a crecer. Y mientras tanto la industria tradicional dice, ahí no va a pasar nada. ¿Vieron la nevera? ¿La vieron? Seguro. Ah, pero eso no nos va a cambiar. ¿Por qué? Es que nosotros, las casas están preparadas con bodegas. ¿Cómo así que van a tener una cosa de estas? ¿Cuánta electricidad cambiará? Y aparecen las resistencias humanas, porque uno de los problemas que tenemos como seres humanos, como diseño humano, es que tenemos anticuerpos en contra del cambio. ¿Aquí la mayoría está vacunado? ¿Sí? ¿Qué hizo nuestro sistema inmunológico cuando la vacuna entró? Resistirse, ¿no? Estamos diseñados inmunológicamente en contra del cambio, no es culpa nuestra. Es nuestro diseño. Y nos cuesta ver los cambios. Y a los de la industria tradicional, que eran los cortadores de hielo, no vieron esto. Cuando lo vieron, adivinen cómo responden. Normalmente. ¿Se meten en esta tecnología? ¿Intentan hacer cosas por ahí? No, haciendo mejor lo que saben hacer, es decir, esto. ¿Se entiende? Y así funcionamos. Y entonces, claro, ¿esto qué significa? Extinción. En vez de despegar, nos fuimos para abajo, por una nueva tecnología que vimos y no creímos. Y ni siquiera supimos aplicar, por lo menos abrir la mente y ver esta cosa como que sirve para algo y me puede reemplazar, ¿no? No, respondemos es, lo mío es lo que se va a mantener y lo vamos a hacer de mejor forma y vamos a automatizar lo que sabemos hacer. Y entonces aparece una respuesta de este estilo. Y así muchas empresas han respondido, no voy a traer aquí ejemplos que seguro ustedes han leído, porque la idea es llegar a cosas que ustedes seguramente no han escuchado. No les voy a hablar ni de Blockbuster, no les voy a hablar ni de Kodak, que ustedes lo han escuchado, estoy seguro. Y si no, es simplemente googlear un rato y se dan cuenta de esos cambios. Bien, entonces vamos a ver algunos elementos para que no nos pase eso, porque la otra forma como respondemos, ¿no? Y esto ya dependerá si la empresa es grande o no, es con aceite caliente. Entonces, ¿qué es el aceite caliente? Eso es como cuando en la época y en la Edad Media estaban atacando un castillo
Entonces viene la nueva tecnología y entonces vienen las grandes y dicen, usted me va a atacar, aceite caliente, ¿no? Esto es muy parecido porque siempre que vi todos estos temas de los taxis contra Uber, siempre lo vi y yo decía, eso es aceite caliente, vamos a quemar un Uber. El nuevo modelo lo vamos a quemar, eso es una respuesta. ¿Y qué está pasando hoy en día? Se aliaron, ¿no? Los taxis con Uber. Y eso era lógico que eso termine pasando, pero generalmente pasa esto y respondemos de esta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas respuestas. No quiere decir que a veces toca hacerlo, porque si la competencia se mete, pues hay que responder de una manera también fuerte, pero creo que hay otras variables que nos permiten pensar de una manera más positiva, más creciente, y que podamos tener posibilidades de una supervivencia de futuro y no resistirnos a esos cambios que son evidentes. Se los determiné en 9 factores. Uno de ellos es el tecnológico, y sobre todo cuando en nuestra industria están llegando empresas tipo nevera que nos pueden reemplazar en algún momento. Entonces el aceite caliente ya no hace mucho sentido. Ese va a ser el modelo de negocio nuevo y tengo que entenderlo, o por lo menos tengo que anticiparlo, porque si soy capaz de anticiparlo, puedo responder algo de manera distinta a cuando ya es. La industria desaparece cuando no respondió a tiempo con esos cambios que se pueden estar viniendo en cada una de las empresas que ustedes pueden estar liderando o trabajando. Y hablando un poco de industrias, este es un modelo porque esto sirve bastante para ubicarse. Se llama el vórtex de la transformación digital, es decir, el remolino de la transformación digital. ¿Qué quiere decir eso? Todas las industrias van a entrar al remolino, todas. Ahí están la gran mayoría. Lo que pasa es que hay unas que están en el ojo y hay otras que están afuera. Pero todas van a entrar, tarde o temprano. Y entonces tenemos que irnos preparando, ¿no? Porque cada una de nosotros va a entrar. La industria financiera, acá está. Este fue el análisis del año 2019. Está en el número 5. Y ustedes lo han venido estudiando hoy, ¿no? Y han compartido con experiencias, porque ya están entrando al ojo del huracán. O sea, eso se va a transformar. La primera que se transformó fue la industria de los medios. Hoy todos consumimos información de una manera totalmente distinta a lo que lo hacíamos hace 15 años. Y los que son más veteranos como yo saben que hace 30 años veíamos, para escuchar y ver información, veíamos el noticiero de las 7. Y lo que no veíamos en el noticiero de las 7, nos perdíamos. Toda la información del mundo en el noticiero de las 7. Esperar 24 horas para la siguiente emisión. Hoy consumimos información de manera inmediata. Esa industria se transformó hace rato y por eso está en el ojo del huracán. Pero otras están entrando y otras todavía están afuera. La energía está afuera. La de real estate todavía está afuera, o sea, es decir, la inmobiliaria. La de fabricación, increíblemente, todavía está afuera. Es decir, hay unas que están afuera y otras que ya entraron, pero todas van a entrar. Este es el modelo Vortex, porque lo que hace es, vamos a entrar y entramos. Entonces, es irnos preparando esos cambios, y lo que traigo acá, para pensar de manera exponencial a futuro, es qué debemos hacer para irnos preparando esos cambios, ojalá de una manera simple y sencilla, para no complicarnos en la teoría que está detrás. Bien, otros temas importantes. Entonces, por ejemplo, en la industria financiera, una de las complicaciones que estamos viendo, y me voy a poner desde el punto de vista banco, es que antes teníamos que pensar en las competencias naturales de nuestra propia industria. Entonces ya era muy complejo competir con los competidores similares a nosotros. Pero hoy en día no tenemos que solo pensar en nuestros propios competidores naturales, sino adicionalmente tenemos unos nuevos que están entrando a nuestro negocio, y adicionalmente hay otros que increíblemente estaban en otra industria y están entrando a nuestra propia industria. Y eso está pasando en general en todos los sectores. Entonces los temas se vuelven mucho más complejos, porque antes ya era difícil competir con mis competidores y ahora resulta que vienen unos nuevos emprendedores que están entrando, neveras, y adicionalmente están los gigantes digitales, ¿no? Como en China Tencent, ¿no? Que era un WhatsApp puro, y resulta que en ese WhatsApp ahora lo que está haciendo es pagando parqueaderos, y ahora lo que está haciendo es dando crédito en el WhatsApp. Claro, con el respaldo del gobierno chino, ¿no? Pero de todas formas WhatsApp se convierte en una empresa, o sea, el WhatsApp chino, ¿no? No el WhatsApp nuestro, el WhatsApp chino, que es WeChat,
que es de la empresa Tencent, se convierte para hacer transacciones financieras. O sea, son temas complicadísimos que debemos estar preparados porque los cambios están ahí. Es decir, estamos no solo compitiendo con la industria normal, habitual, sino con otros entrantes que debemos ir anticipando. Bien, ¿y cómo anticipar esto? Bueno, esta es la hija mía más pequeñita, hoy tiene 2 años, ahí tenía 1 año y medio. Y porque dentro de este entorno quiero que se queden con 3 fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Eso nos ayuda también a pensar distinto. El primer fenómeno se llama la consumerización, ¿vale? La consumerización. ¿Qué es la consumerización? Que las personas utilizan de manera más habitual tecnologías para buscar productos o consumir productos. ¿Les parece extraño ese fenómeno? No, es lo normal, ¿no? Y por eso pongo a mi hija porque maneja este aparato de una manera perfecta, a los 2 años, ¿no? De una manera intuitiva, 2 años y busca YouTube y sus videitos y todo, ¿no? Su Pepa. Y los que tienen hijos pequeños saben que es así. Esa es la consumerización. La consumerización es lograr que utilicen las tecnologías para consumir los productos. Seguramente esta imagen la han visto de pronto en algún momento, pero lo que quiero señalar acá es, claro, ahí está pasando el Papa. Hay unos que ven el Papa desde el medio digital, consumerización pura, y hay otros que no, ¿no? Hay otras generaciones que no. Pero ¿qué va a pasar? Las tecnologías no necesariamente son digitales. Las tecnologías se vuelven con lenguaje natural. Y esto es muy importante para las empresas de ustedes. Es ¿cómo entrego mis productos? ¿Digital es una posibilidad? ¿O lo empiezo a entregar de manera natural? ¿Y qué es natural? Pues utilizar elementos como inteligencia artificial. ¿Como cuáles? Ya vamos a ver. Es decir, porque en la evolución tecnológica, recuerden un poco, bueno, no, recuerden, ustedes no, pero seguramente saben que por allá en los años 80, ¿quién trabajaba con computador? Nadie. Y hoy, ¿quién trabaja sin un computador? Nadie. O sea, para que veamos la evolución de esta cosa, ¿no? En los años 80 se le burlaron a Steve Jobs cuando él dijo, todos iban a tener un computador en la casa. Y le decían, ¿usted está loco? Un computador personal en la casa. Él decía, sí, él tenía otra visión del mundo, ¿no? Pero se le burlaron en la cara, ¿no? Hoy, ¿quién trabaja sin computador? Ahora, sigamos avanzando. Antes de los años 90, ¿quién se iba a imaginar una cosa llamada Internet y que todos íbamos a usar, ¿no? Hoy, ¿quién trabaja sin Internet? Nadie, ¿no? Ojo, porque vamos a llegar al punto donde les voy a dejar un interrogante con lo que vamos a trabajar sí o sí, pero hoy decimos, sí, no, puede ser, ¿no? Luego viene el móvil, ¿no? Hace 20 años, ¿quién trabajaba con un móvil? El móvil era para llamar. Hoy lo necesitamos para trabajar. Venimos a este evento, pero mandando correos, trabajando, ¿no? Eso es así. ¿Y qué va a pasar en 10 años? No nos vamos a imaginar el mundo sin inteligencia artificial. Todos trabajaremos con inteligencia artificial. Lo mismo que sucedió con el computador, con el internet y con el móvil. Entonces es hora de irnos preparando para que nuestros negocios empiecen a apropiar estas tecnologías. Es parte del llamado que empiezo a hacer, ustedes lo acaban de discutir y lo han discutido en el día de hoy, ¿vale? Y claro, como estamos en la era de la inteligencia artificial se vuelve más natural. Porque uno de los temas que tiene la inteligencia artificial es un test que se llama el test de Turing. ¿Y qué es el test de Turing? Que la inteligencia artificial, el robot, el algoritmo que está ahí, se pueda asemejar de la mejor manera posible a un ser humano. Ese es el test de Turing. ¿Y qué están haciendo todos estos aparatos como Google, como Alexa? Es que cada vez se parezcan a un ser humano. Que cuando uno hable con ellos, uno sienta que es un ser humano. Todavía falta, pero pronto será eso. No que tengan la inteligencia humana, no me confundan eso. Lo que quieren esos aparatos es que usted se sienta hablando con un ser humano. Es distinto a que sea tan inteligente como el ser humano. Por ahora, no estamos cerca a que el algoritmo sea tan inteligente como nosotros. Todavía no. Si lo pones a hacer cosas particulares, algo muy preciso, evidentemente la capacidad de cómputo nos va a superar. Nosotros por mucho podemos hacer ecuaciones lineales, no exponenciales. El algoritmo sí lo puede hacer, pero ese algoritmo que hace ecuaciones exponenciales no va a poder jugar fútbol, no va a poder ver televisión, no va a entender una novela, no va a leer un libro.
la plasticidad del cerebro humano todavía no va a ser copiado por un motor de inteligencia artificial, todavía no, pero algo particular sí lo va a hacer mejor que nosotros. Y como decía el CEO de Google, ¿no? Gran parte de lo que se explica en ese fenómeno de consumerización es que el Internet va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a tener ahí, o sea, ni nos vamos a dar cuenta. Eso es como preguntarle a un pescado dónde está el océano. Es lo mismo, desaparece, el océano desaparece, está ahí. Eso nos va a pasar con el Internet. No nos damos cuenta y cada vez nuestra ropa, corbata, tapaboca, lo que sea está conectado a Internet. Entonces ni nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque el que está ahí, eso fue una conferencia de Davos, esas competencias, esos eventos de economía que se hacen, y este es Eric Schmidt, que fue el CEO de Google durante muchos años, y esa frase hace sentido para este fenómeno de consumerización. Es decir, vamos a consumir las cosas cada vez más con tecnología, sea inteligencia artificial o sea digital o las que vengan a futuro. Bien, ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno lo explico aquí con un banco y es bien interesante, son 3 fenómenos y luego entramos a lo que debemos hacer y bueno, y cerramos con las preguntas. Un banco generalmente tiene muchos servicios, muchos. Aquí, crédito, seguros, inversiones, etc. ¿Qué está pasando con el siguiente fenómeno? El siguiente fenómeno lo podemos llamar democratización. Entonces, el primero es consumerización, el segundo es democratización. ¿Qué es la democratización? Que muchas empresas empiezan a aparecer a reemplazar los servicios de una empresa tradicional. Entonces, si ustedes desempaquetan el banco, perdón que me volví, si ustedes lo desempaquetan, cada servicio, sea seguros, créditos, hoy en día lo pueden estar prestando muchas empresas que son neveras, que están enfocadas en un solo modelo de negocio. Mientras que el banco, la empresa tradicional, ve muchos, estas nuevas empresas democratizadas se enfocan en uno. Y lo hacen con tecnologías. Y lo hacen con inteligencia artificial. Y lo hacen con datos. Y entonces, claro, este fenómeno se vuelve un problema para la empresa tradicional porque puede llegar un momento en que todas esas empresas lo pueden hacer mejor que él. Y ahí es cuando entra el mismo proceso que le pasó a los cortadores de hielo. Llega una nueva tecnología y los puede estar desapareciendo. Ese fenómeno se llama la democratización, que no solo se ve en los bancos, en los automóviles también. Antes el fabricante del automóvil hacía todo, fabricaba todo. Hoy en día no, hoy en día lo tiene que trabajar con aliados, con ecosistemas, ¿no? Porque si no, no lo logra. Y entonces se llama democratización porque tienen que, un carro, por ejemplo, acá está, acá se ve mejor, perdón, acá se ve mejor, es que me pasa rápido. Entonces, el software lo hace alguien, la seguridad lo hace otro, la llanta lo hace otro, las baterías las hace Tesla, etcétera. O sea, toda la fabricación del carro se democratiza. Ya no lo hace el fabricante, sino lo hacen muchas empresas, ¿no? Eso es democratizar. Oportunidades para nuevas empresas, para reemplazar a las grandes con nuevas tecnologías, y las grandes, las de C, las afianzadas, tienen que estar pendientes porque muchas de esas pueden reemplazarlo y pueden hacerlo mejor que incluso ellas mismas que llevan mucho más años dentro de un propio mercado. ¿Vale? La democratización. Y por último, el último fenómeno, que también es bastante lógico o usual, son nuevas lógicas, o sea, el primero, consumerización. Segundo, democratización, y por último, que los modelos de negocio cambian de lógica. Ya no son las tradicionales, sino son otras variables. Como cuáles las hemos vivido, y no voy a repetir un poco lo que ustedes han incluso experimentado, que es el modelo de plataforma digital, ¿no? Entonces ahí es donde entra el modelo de Uber, el modelo de Facebook, el mismo modelo o parecido al de WhatsApp, el modelo de Airbnb, bueno, todo lo que ustedes seguramente han escuchado, el de Netflix, que en el fondo son modelos de plataforma. ¿Y qué hace una plataforma? Conecta de manera eficiente, flexible, rápida, transparente, una oferta con una demanda. Y muchos de los nuevos emprendimientos que vienen democratizados, vienen con este fenómeno, plataforma digital, ¿vale? Y entonces aquí les dejo uno de los temas que se vuelve bien interesante, porque este es un concepto estratégico que debemos en algún momento de nuestras empresas empezar a trabajar. Las empresas tienen tres estrategias distintas y las grandes y tradicionales pueden utilizar las tres. Y eso es una buena noticia. Pueden hacer estrategia de producto, que esa la conocemos, crear productos.
Pueden hacer estrategia de servicio, que la conocemos también, la hemos manejado, cómo hacer mejor los servicios. O pueden hacer estrategias de la última lógica, que son plataformas digitales. Podemos jugar con las tres. Hay algunas, sobre todo los nuevos emprendimientos, se la juegan solo con esta. Las grandes se la juegan con las tres. Y la oportunidad para cualquiera de nosotros está en las tres. ¿Cómo creas nuevos productos? ¿Cómo creas nuevos servicios? ¿O cómo creas plataformas? La oportunidad está en los tres. Evidentemente, si pensamos como empresa exponencial, la plataforma tiende a ese comportamiento exponencial. ¿Por qué? Porque aprovecha la cantidad de conexiones que hay. Y entonces, se me pasa rápido esto, pero entonces, claro, es que esto es importantísimo entenderlo, porque aquí también vienen los conceptos de la exponencialidad. Es que hace un par de años solo en el mundo se conectaban las empresas. Entonces solo estamos hablando de 100.000 empresas. En el mundo no habría más. Luego nos empezamos a conectar los hogares. Entonces estamos hablando probablemente de 1.000 millones. Luego nos empezamos a conectar las personas. Entonces hablamos de 7.000 millones, 8.000 millones de conexiones. Y luego hoy se están conectando las cosas. Cualquier cosa se conecta. Y entonces ahí es donde vienen las oportunidades exponenciales. ¿Qué voy a hacer con esas conexiones? Donde cada vez son más. Y ahí está gran parte de las oportunidades de estas empresas exponenciales. ¿Cómo acelero estas conexiones? Al final, como les digo, ya vamos a entrar cómo lo podemos hacer. Son unas variables muy sencillas, donde básicamente se pueden resumir en: hemos hablado mucho del Internet de las organizaciones. Eso lo conocemos, es el Internet de nuestras empresas. Hoy hablamos del Internet de las cosas, es decir, cualquier cosa conectada. Pero para hacer posible los modelos de innovación, porque ya me estoy metiendo a esas formas como lo debemos hacer, estamos hablando del Internet de las personas. Es decir, todas las empresas deben aprovechar a las personas, y esa palabra no es correcta, exacta, pero se entiende desde el punto de vista, se pueden aprovechar para que sean sensores de observar al mundo de manera distinta para generar nuevas ideas. Las innovaciones tradicionales siempre vienen de los altos directivos. Yo me la juego para allá, como directivo. Pero resulta que hoy hace sentido, y estos son, como les decía, estudios de escuelas de negocio, meternos con involucrar a las personas para que empiecen a observar el mundo de otra forma, y de ahí puede venir las nuevas ideas o innovaciones. Entonces, por eso les dejo este gráfico, porque son formas como podemos empezar a diseñar nuestras organizaciones de manera diferente. Bien, entonces vayámonos metiendo, porque cuando se habla de plataforma, cuando se habla de exponencialidad, pues no puedo dejar de mencionar la tecnología o los conceptos tecnológicos. Es muy importante, porque cuando se habla de temas exponenciales, la industria que ha demostrado crecimientos exponenciales es la industria de la tecnología. Para que lo veamos de una manera sencilla, es el procesador con que los equipos estaban configurados en los años 70 tenía una capacidad, llamémosla 1 o 2, lo que sea, una capacidad A. En el año 2016, esa misma capacidad creció 400.000 veces. Es decir, por ejemplo, en los años 70 un Porsche, el mejor Porsche corría a 200 kilómetros por hora. Hoy el mejor Porsche corre a 300 kilómetros por hora. Es decir, es un crecimiento de 1.3, es un mejoramiento de 1.3, 1.4. En la industria de la tecnología hablamos de 400.000 veces. Entonces, por eso, si uno quiere empezar a meterse en estos cambios y nuevas situaciones exponenciales, tenemos que meternos en tecnología. Y entonces, miren acá cómo esto termina comportándose. Un sensor LIDAR, que es el que tiene los carros autónomos, es un radar. Por allá en el año 2009 tenía un costo de $20.000. Es imposible tenerlo en una empresa. Hoy cuesta $70, ¿no? Una celda solar antes costaba $30 por kilovatio hora, hoy cuesta centavo de dólar por kilovatio hora. Los drones, hoy los conseguimos por $100, porque esto es 2013. El robot industrial los conseguimos mucho más económicos. La impresora 3D, incluso leer el ADN humano, lo hacemos por unos cuantos dólares. Las tecnologías crecen de manera exponencial, pero su costo baja también de la misma manera, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta estos números para pensar un poco en empresas exponenciales, porque en el fondo lo que estamos intentando hacer es cómo combinamos ese modelo tradicional que es lineal
es estable, acuérdense que es el modelo afianzado, es muy difícil que crezca de otra forma. Lo estamos combinando con temas digitales, nuevas tecnologías, que nos permite un crecimiento distinto. Es decir, para obtener esta lógica digital o exponencial, necesitamos involucrar tecnologías y otras cosas que ya les cuento para tener esa posibilidad de crecimiento que no se tiene exclusivamente con un modelo tradicional, ¿vale? Y lo que quiero, para cerrar esta parte, es que no cumplan la ley de Demi Moore. Pero no Demi, la actriz, sino Demi en francés. Demi Moore. Significa, Demi en francés, o de moi, significa la mitad. ¿Y qué es lo que quiere decir esta ley? Que los humanos somos capaces de asumir la mitad de la tecnología que tenemos a nuestra disposición en cualquier momento del tiempo. Lo que necesitamos es no cumplir esa ley, ¿no? Es intentar aprovecharla de la mejor manera posible para lograr ese crecimiento exponencial. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero en nuestras empresas es que TI cambie, y yo no sé si a ustedes les pasa en sus empresas, de el territorio del no al territorio del sí. ¿Por qué? Porque en tecnología se ve el riesgo, o se veía el riesgo antes como una amenaza. Hoy el riesgo se ve como una oportunidad. Si hacemos esa transición, vamos a aprovechar mejor todas estas tecnologías y vamos a convertir de pronto ese modelo lineal en algo un poco más exponencial. Y esto lo tienen que hablar con los equipos de tecnología, ¿no? Hay que ser el área del sí, antes era el área del no. No, eso no se puede, es que nos van a vulnerar, es que esto y esto, no. Piénselo de manera de oportunidad y lo puede lograr, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer más ahí? Las palancas de innovación. Y entonces terminamos, recuerden, temas de entorno, los 3 fenómenos: consumerización, democratización, plataformas. Para entrar en plataformas sí o sí tengo que aprovechar los modelos digitales o las tecnologías, y para eso tengo que cambiar las maneras como vamos a ver el mundo o cómo vamos a organizar o diseñar nuestras empresas. Y las maneras como vamos a diseñar nuestras empresas tienen que ver con esto, que son las palancas de innovación. Las palancas de innovación es juegos, no para no perder, son juegos para ganar. Muchas veces lo que hacemos en nuestras empresas, en ese afianzamiento, es cómo no perdemos. Y aquí lo que vamos a buscar es cómo ganamos realmente. Y para ganar se necesitan unas nuevas lógicas. ¿Cuáles son esas nuevas lógicas? ¿No? Entonces vamos a verlas en 3 grandes ítems. La primera cosa que necesitamos, porque para esto necesitamos prepararnos, ¿no? Liderazgos diferentes. Sencillo, ¿no? Un líder, una forma de asumir el liderazgo de manera distinta. Pongo el ejemplo de David Kelly, el fundador de IDEO. IDEO es una de las empresas más creativas del mundo. Es una cosa, vean los videos de YouTube de él. No los voy a mostrar acá, obviamente, por tiempo. Cómo él asume el liderazgo, ¿no? Él escucha a los equipos, los deja y los deja trabajar y salen las grandes ideas, ¿no? Recuerden el internet de las personas. Vean los videos de David Kelly, es espectacular, ¿no? Una estructura distinta. Este ejemplo, ¿por qué lo pongo? Porque cuando vino la nueva tecnología, que era la electricidad, después de la máquina del vapor, las empresas estaban estructuradas por líneas de trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor suministraba energía en un solo punto. Entonces las empresas necesitaban este tipo de configuraciones para que la energía se manejara a través de esta manera. Cuando llegó la electricidad tiene una característica distinta. Se distribuye, puede estar acá, 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 acá. Las empresas de nosotros están distribuidas porque tiene puntos eléctricos distribuidos. Pero cuando llegó la electricidad, las empresas no cambiaron su forma de trabajar, seguían líneas de trabajo. Nos cuesta cambiar incluso con la nueva tecnología y duraron muchos años así, con la electricidad. ¿Por qué? Tenían en la cabeza la máquina de vapor y seguían operando así, en serie, ¿no? Estructuras distintas. Hoy tenemos tecnologías distintas, tenemos formas de trabajar distintas. No podemos seguir trabajando como hemos trabajado, ¿no? Segundo punto. Y tercer punto, que nos cuesta también, una cultura diferente. Y para eso traigo la frase de Google, siempre beta. ¿Qué significa siempre beta? Que nunca estás en la versión correcta. Siempre necesitas estar actualizándote. Eso es ser siempre beta. Tengo un producto, la logré. Ya, con esto voy a barrer el mercado. No, señor, estás en beta. Sigue mejorándolo todo el tiempo, ¿no? 3 cosas sencillitas para que lleven. Liderazgo distinto,
¿no? Estructura distinta y siempre beta, ¿no? Y por último, para ya ir terminando, nuevas competencias, 6 competencias, para que las tengan en la cabeza, para poder lograr esas organizaciones exponenciales. Primera competencia, pensar de afuera hacia adentro. Como empresa, hemos pensado como si estuviéramos manejando un carro cerrado, ¿no? Entonces, solo vemos el panorámico y vemos los indicadores que están en el panel, velocidad, temperatura, ¿no? Y así manejamos nuestras empresas. Vemos solo lo que está en los paneles, indicadores, ventas, trimestres, y estamos ahí. Eso no es suficiente. Eso es para las empresas C, afianzadas. Las nuevas lógicas para ganar realmente y para ver nuevas creaciones, se necesita ver manejar la empresa como si fuera un convertible. Tenemos que ver el mundo, abrirnos, ¿no? Ver el horizonte, el bosque, sentir el aire, ¿no? Porque si nos quedamos ahí viendo los paneles, en algún momento nos vamos a estrellar y no nos dimos cuenta. Primera competencia. Segunda competencia, orientación al aprendizaje. Y les traigo el ejemplo de Netflix. Netflix hace 1000 experimentos concurrentes al año para que su plataforma sea mejor. Y de esos 1000, solo el 7% sirven para algo. 93% fracasaron. Pero podemos verlo como un fracaso o como un aprendizaje. Ustedes verán. Netflix lo ve como un aprendizaje. ¿Vale? Tercera competencia, ejecución ágil. Sé que han escuchado mucho esto. Pero no podemos seguir operando como si la máquina de vapor estuviera. Tenemos que operar como está la electricidad. Y entonces debemos pasar de jerarquías a redarquías. Redes. No podemos estar así, burocráticamente. Tenemos que pensar así. Si no, nos vamos a complicar. Tercera competencia, ¿no? Cuarta competencia, son 6, perdón. Colaboración de cross y silos. Es decir, que cada unidad de negocio de la empresa pueda verse con las demás de manera transversal. Para eso hay un concepto que son metodologías ágiles. Eso sirve muchísimo. Y esa competencia termina siendo vital para que haya sinergia dentro del interior de cada empresa. Quinta competencia, ecosistemas, efectos de red y el síndrome NIH. O quitarse el síndrome NIH. ¿Qué son ecosistemas? Trabajar con aliados, ¿no? Unirse, ver el mundo. Podemos traer un aliado de afuera porque tenemos que pensar de afuera hacia adentro. Y quitarnos el síndrome NIH. Este es un banco, que es un banco alemán, Fidor, y todos sus productos los desarrollan terceros. Todos. Fidor Bank es muy reconocido por ecosistemas. Y nos debemos quitar el síndrome NIH. ¿Qué es el síndrome NIH? El síndrome Not Invented Here. Es decir, ese síndrome que nos lleva a pensar que lo que no inventamos nosotros no es bueno. Recuerden que fuera de nuestra empresa hay gente también muy inteligente, ¿no? Y tenemos que aprovecharla. Y por último, orientación a datos. Esto lo han discutido hoy muchísimo. Ustedes lo entienden de mejor forma que yo. Y claramente tenemos que fortalecer esa competencia de mejor manera. Pero aquí les dejo la siguiente reflexión, porque lo he escuchado hoy un poco. ¿Cómo están nuestras lecturas de datos? ¿Cuál es el espíritu que está detrás? ¿El espíritu es la confianza? ¿O el espíritu es de confianza? ¿No? Y eso es un cambio mental tremendo. Porque si el espíritu es la confianza, vas a traer en esos algoritmos de riesgo modelos de empatía. Si tu espíritu es la desconfianza, vas a traer en esos algoritmos de riesgo la antipatía. ¿No? Ustedes verán cómo empiezan a construir esos algoritmos de otra forma cuando decimos que la competencia sexta es empresas orientadas a datos. Y entonces, ¿qué concluimos? Subámonos a esta película, no sé si la vieron, ¿no? Los más jóvenes de pronto no, pero yo me la vi en Betamax, ¿no? No me la vi en cine, me la vi en Betamax. Y entonces, ¿qué nos dice esta película? Que podemos ir al futuro. Hagamos un ejercicio del futuro para que nos llevemos ya a esta idea para concluir, y es, voy a traer la forma como este es un filósofo muy reconocido a nivel mundial, se llama Nick Bostrom, lo pueden escuchar. Y él ha hablado de 4 posibles futuros de la humanidad, pero lo podemos traer perfectamente a 4 posibles futuros de nuestras empresas, ¿no? El posible futuro son 4. Es colapso permanente, es decir, nuestras empresas suben y bajan, como el concepto antiguo de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Es un modelo antiguo como se concebía el futuro. Si tienes años de éxito, vas a tener años de ruina.
Así se concebía el futuro en el pasado. Por eso esa parábola que conocemos. Es un posible futuro, pero poco probable. Esto no lo aguanta una empresa. El estancamiento es otro futuro probable. Si seguimos así, vamos a estancarlo. Pero el problema de es que vamos a morir. Extinción. Por lo tanto, las ideas que traigo acá, como lógicas de empresa exponencial, donde básicamente son 6 competencias, 3 formas de trabajar distintas. Recuerden, liderazgo, estructura y cultura distinta, 3 cosas y 6 competencias, ¿no? Que nos permitan este despegue. Y obviamente trayendo temas digitales. Y de esa manera lo que veíamos al principio, conecto con el principio, es como estamos acá y como lo vimos en las estadísticas, tenemos probabilidades de caer, la única manera para poder levantar es innovando, y para innovar necesitamos nuevamente descubrir, crecer, y para eso pues traemos liderazgos distintos, estructuras distintas, culturas distintas y las 6 competencias que les acabo de traer, y resumo lo que muchas escuelas de negocio del mundo han traído para lograr eso. Conclusiones, 5 conclusiones. La cultura exponencial es una construcción permanente de cada organización, motivando el liderazgo, estructura y cultura diferente, para que nos llevemos esto. Lo segundo, las competencias que motivan empresas exponenciales son pensar de afuera hacia adentro, la vimos, aprendizaje distinto, ejecución ágil, ecosistemas, transversalidad entre silos y análisis de datos. 3, las empresas deben tener competencias para ejecutar, es decir, seguir afianzando su modelo de negocio, y para innovar, es decir, aprender y crear. Acuérdense de la última gráfica, es la combinación de las dos. Se debe decidir en apostarle a las nuevas lógicas de ganar, donde los elementos de confianza son claves. Tal vez aquí tengamos que hacer un cambio mental. La confianza es fundamental porque la confianza genera empatías. Y por último, dentro de los escenarios del futuro, parece que la única opción viable para la empresa es el nuevo despegue, ¿no? Es el nuevo despegue. Bien, y aquí les dejo una bibliografía de algunos libros que pueden ser muy interesantes para consolidar estos temas. Gran parte lo traigo de este libro, Las Organizaciones Exponenciales, el modelo Delta lo vimos. Este es un libro que enseña las lógicas de una plataforma digital. Este libro sirve para reinventar modelos de negocio. Este nos sirve para entender las disrupciones, ustedes discutieron hoy eso, las innovaciones disruptivas, la paradoja de la innovación, cómo innovar en empresas establecidas. Esto puede ser para aquellos que no quieren innovar, pero pueden ser unos rápidos segundos. Y esto es bien interesante, es el fundador de PayPal, que nos enseña cómo ir de 0 a 1, es decir, organizaciones totalmente exponenciales. Ahí también pongo el logo de la empresa donde yo trabajo, que es Finalde. Muchas gracias, con esto ya termino pues, la exposición.